Y aprovechar, como dije antes, para tener una última charla, para que los profes después, los profes que hayan podido entrar, nos den un saludo, nos den un mensaje, y que es tan necesario para nosotros, porque para nosotros ellos son además de profes, son una guía, por lo menos yo lo siento así. Y sobre todo en nuestro movimiento, como decía antes, que es un movimiento basado en la persuasión y no en el mando. Acá no mandamos, persuadimos. Yo empezaba la charla en mi cabeza planteando una parte del Evangelio de San Juan, donde dice, primero fue el verbo, ¿no? Primero fue la palabra, primero fue el verbo y habitó entre nosotros. Sean o no sean cristianos, hasta en lo bíblico primero fue la palabra. Y después, acá Pato con mucho tino, dice, no hay unidad sin formación, y no hay formación sin comunicación. Y dice, aunque mis detractores se encuentran en mi propósito de hablar frecuentemente a la opinión pública un motivo para la crítica y de ataque, no pienso desistir de ese modo de actuación, porque entiendo que un gobernante democrático debe su ascensión al poder a los votos de su pueblo y tiene el deber de mantenerse en comunicación constante con él, haciéndole partícipe de sus inquietudes e informándole de sus puntos de vista en cuanto atañe a la situación del país y a los planes gubernativos que piensa desarrollar. Esto plantea Perón. Si querés pasar a la otra, Pato, y sobre todo que Perón plantea la persuasión. Y para la persuasión hay que hablar, o hay que comunicarse. Y la comunicación no es solamente el acto verbal, sino, como bien dice esta placa, yo no voy a leer todo, pero las placas les van a servir a ustedes, compañeros y compañeras, como una herramienta de trabajo. Es muy poco lo que vamos más a hablar que a leer las placas, pero en la comunicación tenés lo verbal y lo paraverbal, lo gestual, el entorno, el tono, la mirada, la capacidad de empatía que tenemos con el quien nos estamos comunicando, la capacidad de escucha, que es tan importante y tan escasa, incluso en nuestro movimiento hoy. Nosotros somos un movimiento que se ha basado en la escucha del otro y que hoy no está pasando. Queremos todos imponer nuestra idea sobre el compañero. Y esto no es así. Tener en cuenta el entorno. No es lo mismo ir a dar una charla o una asamblea a una repartición que nos es propicia, que nos quiere, que está con el gremio, para los que son gremialistas, que ir a dar una charla a una repartición que nos es adversa, donde están los troscos esperándonos para romper la asamblea. Entonces, todo esto hay que tener el entorno, y no se puede ir siempre con el mismo cassette. Sí con los mismos conceptos, pero no con el mismo cassette. Comunicar no es repetir como un lorito. La información que compartamos debe ser de calidad, dice. La información que compartamos debe ser de calidad, quiere decir, hablando en criollo, no se puede ir a hablar pavadas con nuestros interlocutores. Y hoy vemos la tele, los dirigentes, se la pasan hablando estupideces, no hay calidad de la comunicación. Y después esta de la visión de tubo, de túnel. Ver el todo para comunicar, porque nosotros todos vemos esta visión de tubo, de túnel, que yo estoy haciendo algún gesto con la mano como si estuviera mirando por un túnel, porque todos vemos la microrealidad de lo que nos está pasando a nosotros. Y el dirigente, por lo menos de sí mismo, aunque no sea dirigente de otros, pero por lo menos de sí mismo, debe ver el entorno y debe ver la totalidad, porque si no va a fracasar en su comunicación. ¿Pasamos, Pato, a la otra? Hay tres maneras de comunicación. Pasa la otra. La comunicación intelectual, el aprendizaje intelectual, basado, digamos, en el entendimiento, cuando
damos una charla técnica, cuando nos basamos en un libro, cuando nos basamos en una enseñanza de un maestro, cuando desarrollamos conducción política desde lo teórico. Ese tipo de comunicación es intelectual. Pasamos, Pato, ese tipo de comunicación es intelectual. Después está la perceptual, ¿verdad? Es cuando uno ve y viendo aprende. Esto en política es lo que nos decía a nosotros Bergoglio, que nosotros íbamos, cuando éramos jóvenes, los socialistas iban al Ateneo, los peronistas a la Unidad Básica, los radicales al comité, y veíamos y aprendíamos con esos dirigentes. Para ser más gráfico, la perceptual es aquella que las chicas cuando van a Zumba, que la profesora hace los movimientos y se copian y lo hacen. Bueno, cuando nosotros empezamos a militar, que veíamos cómo los grandes pintaban la pared y copiábamos nosotros. Esta es otra manera. Por eso es tan importante cuando Perón habla del ejemplo. ¿Por qué habla del ejemplo? Porque una de las maneras de comunicación es la perceptual. Pasamos a la otra, Patito. Después la comportamental. La comportamental es la que uno aprende en el accionar concreto de uno. El mejor ejemplo que en psicología pusieron el ejemplo de andar en bicicleta. No, andar en bicicleta, uno no te puede, digamos, dar la teoría. Te tenés que subir, te tenés que caer 25 veces, romperte las rodillas y vas a aprender a andar. La comportamental, que es parte del accionar político donde uno va aprendiendo. Perón decía que la experiencia en carne propia suele llegar tarde y doler mucho, pero no deja de ser una de las maneras de la comunicación. Cuando uno acompaña esto que estamos haciendo nosotros desde la escuela peronista con ustedes, es acompañando, es decir, empujando la bicicleta desde atrás mientras ustedes van pedaleando en su accionar diario. También es una manera de comunicación social, porque básicamente la comunicación es una habilidad social. Quien no sabe comunicar carece de la habilidad social más importante del ser humano y incluso de los animales, que es la comunicación. Yo cuando aprendí a adiestrar a mi perro, aprendí comunicación. Sé cuándo mirarlo a los ojos, cuándo no mirarlo a los ojos. La comunicación es la base de la sociedad. Pasamos a la otra, Pato. Yo voy rápido y después vemos, seguimos, Pato. La otra. Bueno, acá lo que habla de las emociones. La comunicación, lejos de lo que piensan algunos, favorece los vínculos sociales. Ahora, a ver, yo digo esto para sintetizar. La emoción, bien entendida, manteniendo la cabeza fría y el corazón caliente, nosotros somos un movimiento que está en parte basado en las emociones, que son el amor a la verdad, a la justicia social. Esas son emociones. Son fundamentales para la comunicación porque generan empatía con el otro. Pero también las personas absolutamente emocionales son dominadas por las emociones y no pueden comunicar. Esto se lo tienen que grabar en la cabeza. Si uno está superado por la ira, superado por el temor, superado por tantas cosas que a veces nos superan en la vida, es mejor en ese momento no negociar una paritaria, no discutir con un compañero, no avanzar con un cierre de lista ni nada que se parezca, porque se les va a comer la emoción. Van a terminar o dándole un garrotazo a un compañero o perjudicando el objetivo, porque, como dice acá, es fundamental entender que se comunica para algo concreto en nuestra lucha. Nosotros no hablamos por hablar, no somos sofistas. Las emociones facilitan o perjudican esta comunicación y por ende el objetivo. Esto es fundamental. La comunicación debe tener un objetivo, salvo cuando estamos comiendo un asado y tomamos 10 vinos y hablamos pelotudeces. En nuestro accionar político,
sindical, social. La comunicación tiene un objetivo. Bueno, y las emociones, como dice al final, tienen connotaciones físicas. Uno sabe que el que está hablando miente o trae un facón abajo al poncho porque se ve en lo físico. Y ninguno de nosotros es del FBI que saben ocultar sus emociones. Entonces es importante entender qué emoción tenemos encima para saber si hablamos en ese momento o si esperamos, si no tenemos que hablar o si tenemos que ver de qué manera dominar esas emociones. Como le dije antes, esto no es un curso de oratoria, es un curso de comunicación, por eso decidimos ir a estas cosas que son quizá más, no más profundas, pero son la base para después en otro momento hablar sobre la oratoria, sobre el cómo, ¿no? Pasamos a la otra. Otra de las cosas que quería decir es que a veces todos pensamos que la gente... a ver, lo primero no es el qué decimos. Si la gente no nos va a prestar atención por lo que digamos. En primera instancia, en la comunicación, nos van a prestar atención por el cómo. Parece banal, parece hedonista, pero es la realidad de la comunicación. Primero nos van a prestar atención por el cómo más que por el qué. Con el cómo seducimos honestamente nosotros, ¿verdad? No como dice Durán Barba, nosotros seducimos honestamente. Y una vez que está seducido ese público o ese interlocutor o ese compañero, ahí nosotros metemos el contenido. Bueno, el rostro habla acá. ¿Por qué hablamos del rostro? Porque lo primero que se ve cuando uno dialoga, y en política el diálogo, aunque sea por Zoom, aunque sea, acá está Agustín, lo estoy viendo a Agustín, cuando iban a tocar timbre casa por casa para convencer compañeros, lo primero es el rostro. Si vos lo primero que ves a una persona, no le mirás los pies. Salvo en alguna oficina de Sutego, a Pato, que miran el pie a ver qué zapatos tenés, pero en general vos le mirás el rostro al compañero. Entonces, como bien yo les decía, tengan en cuenta que en la comunicación la forma precede al contenido y no al revés, lamentablemente. Bueno, lo primero que buscamos es el rostro. El contacto de cualquier comunicación es el rostro, aún por el Zoom. Yo miro ahora que apreté el botoncito y les veo el rostro de los compañeros, de algunos. Pasamos a la otra, Pato. Por eso es tan importante el otro, el que sigue, la mirada. La mirada, si nosotros vamos a persuadir, es fundamental que nuestra mirada sea una mirada directa, pero no invasiva ni agresiva. Nosotros no vamos a convencer a nadie con la agresión. Si nosotros miramos al otro a su cara, está bien, pero si miramos fijamente a los ojos, de entrada y con una mirada profunda, le vamos a meter algún temor o le vamos a meter algún enojo. Nuestra expresión tiene que ser amable, tiene que ser de empatía, tiene que ser de interconexión con el otro. Porque tengan en cuenta, además, muchachos, cuando yo hablaba de las emociones y las puse primero que la mirada, que no se puede disimular la mirada. Los que me conocen a mí en la acción sindical saben que yo no puedo ocultar, me hinché los huevos y no hay manera de que los ojos míos, no hay manera. Y los quiero esconder y no los puedo esconder. Y eso debemos manejarlo, debemos tratar de manejarlo, porque vuelvo a repetir, nosotros vamos por un objetivo. Y el objetivo nunca deben ser nuestras posiciones, digamos, personales, ni querer decir un mejor discurso, que los objetivos tienen que ser, según el ámbito, la defensa de los intereses de los trabajadores, la formación doctrinaria, convencer a un compañero que se afilie al peronismo. Entonces, primero está el objetivo. Y si yo voy con una prepotencia, con un discurso prepotente, sin empatía, bueno, no lo vamos a convencer. Y como dice este punto, el nivel de empatía estará
proporcionado gracias a otro contenido de información perdónenme, que brinda la expresión facial por intermedio del contacto ocular. Bueno, pasamos a la otra, Pato. Esto es fundamental. Yo con esto, por ejemplo, tengo un defecto. Porque yo de entrada, si entro por ahí dentro, y la verdad que por ahí te miro mal, ¿viste? Bueno, acá dice, el contacto ocular debe ser directo y no intimidante. La mirada que genera más sensación de confianza es la que es directa, como le decía al principio, pero no fija sobre los ojos, no fija sobre los ojos de otra persona. Miren, cuando ustedes se le viene un perro encima, si lo miran a los ojos, le generan más violencia al perro. Y si los están choreando y los miran a los ojos al chorro, genera más violencia todavía. Bueno, son cuestiones de la naturaleza, no son cuestiones que un teórico se puso a escribir. Entonces, esto hay que manejarlo, porque nosotros salimos a convencer gente. Nosotros no salimos a que digan, qué lindo, mirá la remera de Torreta que dice ART, no sé qué carajo será esto, si es de una empresa de aseguradora. No, salimos a convencer gente. Y hay una metodología para convencer a la gente, persuadirla. Bueno, ven, la mirada que genera más sensación de confianza es la directa, pero no fija en los ojos de la otra persona. Esto no quiere decir no mirar a los hombres, al interlocutor a la cara, sino no intimidar con la vista. El contacto ocular efectivo es el que es directo y dirige la mirada hacia el lateral por milésima de segundo para no cargar la intimidad. Esto es muy, muy técnico, pero es lo que les digo. No mirar al tipo hacia los ojos como diciendo, ¿viste? ¿Sos nuestro o no sos nuestro? Porque no va, muchachos. Lo más probable es que nunca sea nuestro. Porque tenemos que salir a predicar afuera de la iglesia nosotros. Tenemos que ir a buscar a los que no son. Y a los que no son los vamos a tener que convencer con empatía. Porque no son enemigos. Los enemigos se los combate a cadenazo, pero a los que no son, se los tiene que persuadir y se los tiene que convencer. Incluso alguno que hoy está del otro lado, si se le explican las razones, puede venir de este lado. Somos un movimiento de persuasión. No somos un movimiento, no somos maoístas nosotros. Pásame a la otra, por favor. La conversación, el contenido y la fluidez. El contenido, es decir, la conversación no puede analizarse sin la fluidez. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos fluidez? Fluidez, por lo menos lo que yo entiendo, y creo que Pato me acompaña en esto, no quiere decir que sean un gran orador. El ministro del Interior de la Argentina tiene un problema de dicción, pero no habla estupideces. Es fluido en sus contenidos. Vos podés ser tartamudo, podés tener un problema que te comes las heces. Decía, Herminio Iglesias tenía un discurso absolutamente fluido y entendible, y se entendía lo que quería decir. Entonces, la fluidez tiene que ver, sí, con el contenido y con cómo desarrollamos ese contenido. No importa si somos tartamudos. No, sino que decimos lo que tenemos que decir lo más continuamente posible y haciendo que el otro entienda lo que le queremos decir. Bueno, la fluidez, dice, tendrá una gran área, la entonación. La entonación tiene que ver con esto que yo digo, el volumen, que no sea un volumen agresivo, que no le gritemos al otro sobre lo que está hablando el otro, este tipo de cuestiones. Bueno, el contenido, los temas que se desarrollen, nuestro interactuante deberá cumplir con los altos niveles de muestra de interés con la oportunidad de escucha activa. Bueno, esto quiere decir, los contenidos, muchachos, no pueden ser, lo dijimos antes, para que el otro tenga una empatía hacia nuestro discurso, no tenemos que hablar estupideces. Que hoy los políticos, en el 90% hablan estupideces. Pasemos al otro. Bueno, la duración del discurso, digamos, lo bueno si breve, 2 veces bueno. ¿Quiere decir esto que a veces no hay que hacer largos discursos? No quiere decir. Perón, cuando desarrolla comunidad organizada, habló, no sé, 1 hora o 2 horas, y fue el discurso más importante que le dejó a la humanidad. Pero no se puede hablar siempre 1 hora o 2 horas. Cuanto más corto es,
porque la gente hoy por hoy, y en esto le voy a pedir a Pato que me ayude, hay un tiempo de escucha donde el que escucha presta atención, después se fue para cualquier lado. Según los últimos estudios, la atención hoy es cada vez menor, por eso se busca en muy poco tiempo que la comunicación visual, que es la más efectiva, tenga el resultado que se busca. Hoy pasa todo por lo gráfico. Y bueno, esto tiene que ver con la duración, que después uno puede tener una crítica positiva, negativa al respecto, pero según el receptor y según lo que se quiera comunicar, eh, eh, depende de la duración. Digo, acá yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo de los comportamientos. Y un poco ahí me empiezo a meter con lo técnico. Yo no, la idea no es en mí, más allá de que puedo llegar a tener algún conocimiento doctrinario, de disputarle el lugar que se ganaron nuestros profesores, pero sí, y de los cuales hoy están presentes, pero sí hablarles un poco de lo que vengo trabajando ya hace unos cuantos años y que tiene que ver con la comunicación y los comportamientos, para entender el comportamiento, para saber un poco cómo tenemos que comunicar. Y acá empezamos quizás a hablar técnicamente de estas cuestiones con estadísticas y con números. La atención de los usuarios de YouTube, de los videos que están subidos en YouTube, es de un promedio 13 segundos. Es decir, las personas miran 13 segundos de los videos y si encuentran la atención continúan y si no, abandonan. Es decir, y ahí el porcentaje a partir de los 13 segundos viene en caída libre. Por eso ustedes notarán que, vieron que cuando entran a los canales de YouTube, las publicaciones, en los primeros segundos tienen el resumen o un extracto importante de lo que se va a tratar en la charla. Tiene que ver con esto, tiene que ver con la duración y usarla efectivamente para atraer la atención del receptor. Tiene que ver con esto. Y yo quizás lo que pueda aportar en esto es en estos detalles, digo, esto tiene que ver con la duración. Entender que el receptor está cambiando, vuelvo a decir, podemos tener una crítica positiva o negativa al respecto, pero sí saber cuál es su comportamiento para entender cuál tiene que ser nuestra duración. Esto no quiere decir que demos todas charlas de 13 segundos, pero si sabemos que miran los primeros 13 segundos, entender que en esos 13 segundos tiene que estar la idea núcleo de lo que va a ser la conversación. Nada. Gracias, Pato. Pasamos a la otra. Bueno, la calidez de la voz. La calidad de voz implica una voz conversacional que genere confianza y calidez en la ejecución. Buena entonación. ¿Qué quiere decir todo este zazaraza? Lo mismo que venimos hablando hasta ahora. Muchos de nosotros estábamos acostumbrados en nuestra juventud, yo era uno, a ir a convencer al otro con una voz de imposición. Y no sirve. Básicamente el tema de la calidad de la voz es eso. Con un tono de imposición, sin entender el entorno, como dije anteriormente, como decía una placa. Yo tengo que entender al otro y le tengo que tener paciencia y le tengo que tener, digamos, si yo estoy en un lugar donde hay liberales y quiero convencer, tengo que entender que estoy hablando con liberales y no tengo que ir a decir, los liberales son todos unos hijos de puta, no. O si yo estoy hablando con radicales o si yo estoy hablando con tipos que no son nada y que los queremos traer para este lado. La calidad de la voz tiene mucho que ver. Si voy con una voz de persuasión, amigablemente, con fundamento, y escucho al otro, y escucho los fundamentos y las razones del otro, y hasta trato de coincidir en alguno de ellos, para entrarle por algún lado. Acuérdense que en conducción vimos la aproximación indirecta, en el discurso también va la aproximación indirecta. Si choco, el tipo se va. Por algún lado le tengo que entrar, no, en esto tenés razón.
Si yo voy a discutir, no sé, la compra de elementos de trabajo para una repartición municipal, y le digo, no, ¿sabe qué? Tu gobierno es un hijo de puta porque Macri le votó en contra de Maduro y la concha, no. Yo tengo que ir, mirá, los trabajadores están necesitando esto. Yo vi que ustedes en el gobierno le pusieron interés a la adquisición de elementos de seguridad. No importa si es verdad o es mentira en ese caso, porque lo que importa es el objetivo. Puedo aportar una cosita más, para que entendamos esta situación que, si bien habla de la calidad de la voz y esto que decía Aníbal, en 3 de febrero, creo que el 9 de diciembre, se puso en marcha el estacionamiento pago. Si ustedes ven los afiches que sacó la Intendencia para anunciar el estacionamiento medido, utilizan todos dibujitos animados, es decir, para decirte que te van a cobrar un impuesto por estacionar el auto, utilizan dibujitos, utilizan imágenes agradables. Lo mismo hizo Cambiemos durante el gobierno. Repito, no quiero decir que nosotros tenemos que con esto vaciar de contenido, sino por el contrario, No, utilizar estas técnicas para empezar a cambiar la forma de comunicar. Para mí la comunicación es un dispositivo, si no el más importante de la política, tanto del gobierno nacional, provincial como municipal. Entender estas metodologías, estos sistemas de comunicación masiva, es empezar a hacer valer nuestra voz. Digo, si nosotros no queremos estacionamiento medido, ahora si sabemos disputarlo y sabemos comunicarlo, y si sabemos decir por qué nosotros no queremos el estacionamiento medido, por ejemplo, quizás ahí empecemos a entender el comportamiento de la gente. Y esto también pasa un poco por hacer un análisis de la recepción. Nosotros tenemos que ser unos analistas de cómo está siendo recibida nuestra comunicación, y en el caso de necesitar un cambio en la voz, en la mirada, en la forma, hacerlo, digo. Y esto tiene que ver tanto de la comunicación verbal como la comunicación gráfica. Tenemos que empezar a aprender estas metodologías de comunicación, sin que nadie se enoje. Para nosotros eran marketing en un momento. Y nosotros en las viejas escuelas políticas nos decían que el marketing era mala palabra. Para nosotros son políticas de comunicación y tenemos que entenderlas como tal. Y empezar a tomar medidas al respecto, porque lo estamos haciendo bastante mal hace rato. Perón fue el creador de todas estas cosas en nuestro movimiento en Argentina. Perón utilizó la radio cuando 2, 3 tipos en el mundo solamente lo usaban. Perón usó los gráficos. Perón, ahí tenés, la obra de Perón está en los gráficos, ahí está. Acá tengo, con un gráfico te hacía entender los libros donde estaban las fotos de las obras que se hacían, con dibujito, es decir, cambiémonos, copiar nosotros, explicándole, porque con estadísticas para que lo entienda el pueblo, para que lo puedan entender y para que lo defienda el pueblo. Y nosotros dejamos hacer esto. Navegación y puertos. Después discutiremos si lo dejamos en forma voluntaria, si hubo traidores y fue intencional. No. Pero lo cierto es que nosotros comunicamos mal. A ver, yo no estamos comunicando. Mi viejo me enseñó a que el ejemplo arranca por casa. Yo no, cuando hago críticas, no las hago porque está tal o cual en el gobierno, sino porque quiero que sea el gobierno más peronista de todos. Y para eso lo tenemos que ayudar, y la forma de ayudarlo es plantear este tipo de cuestiones, plantearlas y ejecutarlas, porque Aníbal lo hace en su organización sindical, yo humildemente lo hago en Perón Vence al Tiempo, lo hacemos con
muchos de ustedes con las redes sociales, emitiendo opinión, sacando artículos. Digo, no tiene que ver con que esto, che, Alberto, hace un plan quinquenal. No, tiene que ver con, che, planteemos una forma de comunicación distinta. Me parece que pasa por ahí, no quiero que sea esta ninguna crítica. La crítica es para mí, que yo me la hago todo el tiempo y digo, ¿por qué las organizaciones sindicales, por ejemplo, no utilizan estas metodologías de comunicación? Y tienen que ver con lo que hablaba Aníbal de la calidad. Tenemos que dar un paso adelante en estas cuestiones, porque aparte tenemos los hombres para hacerlo. Y nosotros tenemos que informar con calidad, la gráfica tiene que ser de calidad. Ustedes vieron que los cursos que hicimos, tratamos de mostrarle eso. Porque cuando una presentación es agradable a la vista, haces cosas modernas, y uno está entendiendo que hay una tecnología utilizada, que hay una forma de comunicación, que se resaltan determinadas cuestiones que tienen que ver con esto. Nosotros lo que queremos y lo que hablamos con Aníbal que queríamos era que ustedes entiendan estas cuestiones. Esto, la comunicación, para nosotros es esto. Nada, Yo pongo un ejemplo. ¿Cuándo escucharon gritar en las charlas a Alberto Bertozzi? Sin embargo, se entendió todo lo que dijo. Totalmente. A las pruebas me remito. Pasamos a la otra. Condiciones de efectividad, bueno, respuesta, retroalimentación. Bueno, como dijimos antes, seguimos. Es una habilidad social. El contacto físico es otro elemento de la comunicación. Está bien que ahora estamos en cuarentena y nos damos el puño, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Cada compañero tiene lo que se llama una burbuja, que se banca que uno esté a 10 centímetros, a 20 centímetros, a 1 metro. Hay gente que vos te pusiste a 1 metro y ya se pone duro y se pone tenso. Y con ese tipo no podés hablar. Entonces andate a 1 metro para atrás, 1 metro para atrás. O enseguida está el agarrero. El tipo, y eso molesta. Eso molesta. Hay que ver el ámbito, hay que ver el lugar, hay que ver la oportunidad, hay que ver las compañeras. Porque tenés el tarado que la primera vez que ve una compañera la agarra del hombro, que haces como te va. Nosotros los peronistas decimos que los peronistas nos damos una vez la mano y después nos abrazamos siempre. Pero ojo, esto no es siempre así. Si yo entro a un lugar de trabajo y agarro de la cintura a una compañera la primera vez que la veo, le digo, ¿qué hace, mamita? Lo más probable es que esa piba se afilie al Partido Obrero. Y entre compañeros lo mismo, ¿viste? Digo, no todo es... pero también tiene que haber el contacto físico. Acá técnicamente decían que esta parte de la mano es donde se puede tocar sin que nadie se enoje, ¿no? Había unos gráficos de un jefe que está parado y la empleada está sentada y él la abraza así, se le pone a hablar y la mina lo está mirando así. Y a mí me ha pasado de que me miren así, porque yo soy afectuoso. Yo entro a un lugar de laburo y, bueno, yo ya aprendí que no lo tengo que hacer eso. Porque puede ser mal interpretado por más que yo tenga la mejor de las intenciones. Y como dijimos al principio, la comunicación es verbal y es física, y es postural, ahora lo vamos a ver. Entonces el tema del contacto físico es tan importante para lo positivo como para lo negativo. Es tan importante dar una buena mano, que el tipo vea que uno es franco, como tan importante es no tocar a quien vemos que cuando nos acercamos se incomoda. Sobre todo nosotros que en el gremialismo andamos, por ahí entramos a un lugar donde hay 500 personas y yo tengo la costumbre de saludar a los 500, uno por uno. Bueno, está en la viveza de cada uno ver cómo saludamos a ese uno por uno. Ahora se nos facilita todo porque le tenemos que dar el puñito nada más. Pero esto con la vacuna el día de mañana se va a solucionar y vamos a volver a entrar y vamos a tener que volver a tocar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Que el contacto físico no se malinterprete porque
¿Saben qué pasa, muchachos? Está muy vapuleada el dirigente político, sindical y social. Para la gran mayoría de la sociedad somos tipos que vamos en busca de plata, de sexo y de esas cuestiones. Entonces la gente nos mira mal. Y esto es parte de la comunicación y no tenemos que tener miedo de hablarlo, porque acá estamos tratando de comprender y de aprender un montón de cosas para ponerlas al servicio del movimiento. Miren acá, dice, antes del contacto físico, los cuerpos asumirán de manera inconsciente posiciones más o menos empáticas, abiertas o cerradas. Lo que yo les decía. Compañeros que te ven y abren los brazos y te quieren abrazar. Compañeros que te ven y, ¿viste? Porque también es un mensaje eso, ojo. Porque si a mí me viene a saludar un canalla y yo le digo hasta ahí, es un mensaje ese también. En política hay que saber manejar lo gestual, porque la política es una actividad gestual. Y si no, miren a Perón. Y van a entender que es gestual la política. Pasemos al otro. Bueno, hay dos tipos, esto es lo fundamental, ¿no? Hay dos tipos de comunicación, la comunicación asertiva y la comunicación aversiva. Voy a tratar de no leer y de ser rápido. La comunicación asertiva es aquella que logra el objetivo, que respeta el derecho del otro. ¿Qué es respetar el derecho del otro? No avasallar, no faltar al respeto. Uno le puede decir al otro que su manera de ver el mundo es una cagada sin decirle que su manera de ver el mundo es una cagada. Con una aproximación indirecta, como decíamos antes. A ver, ¿cuál es el objetivo? Que, como dice acá, que los medios que utilizamos para convencer y persuadir no contradigan nuestros objetivos de convencer y persuadir. Perón decía, hay tipos que son buenos y parecen malos, qué boludo, decía, qué brutos, decía Perón, porque son brutos, y empiezan a los gritos, y por ahí son buenos tipos y no convencen a nadie. Y después está un terrible hijo de puta que con buenos modales convence a la gente y la lleva al desastre. Esto es. Y esto se puede aprender, muchachos. Ninguno crea que esto no se puede aprender. Si lo pusimos en el programa, porque esto se vuela. La comunicación asertiva se puede aprender, puede ser entrenada. Hay que crear el hábito de persuadir. ¿Sí? Hay que crear el hábito de aprender a manejar las manos, aprender a manejar la voz, aprender a manejar el discurso. Esto se aprende. Lo mejor de esto es que se aprende. Nadie nace sabiendo. Demóstenes, que supuestamente fue uno de los más grandes oradores, era un tipo tartamudo y se ponía piedras en la boca para hablar. Piedras en la boca para terminar con su tartamudez. Miren si aprendió. Fue uno de los oradores más importantes de la historia. Hizo un sacrificio para aprender. Pero todo el mundo puede aprender. ¿Por qué hay que aprender y por qué hay que incorporar todos estos hábitos? Porque lo que no debemos es malograr los objetivos por elegir equivocados los medios. Y creo que esto es una parte fundamental de la charla de hoy. No malograr los objetivos por elegir equivocados los medios. Porque entramos a un lugar donde tenemos que entrar a persuadir y entramos a los gritos. O entramos a un lugar donde realmente nos es adverso y sabemos que vamos a tener problemas y entramos así. Bueno, chao, perdimos, como los perros. ¿Vieron los perros por qué se les para la cresta cuando se enojan? Porque quieren parecer más grandes. Bueno, cuando nosotros entramos a un lugar adverso, tenemos que entrar con la cresta parada, tenemos que parecer más grandes de lo que somos. Jamás miedo, tampoco soberbia. Eso también es una manera de comunicación asertiva. Pasamos a la otra, Patito. Bueno, la comunicación se distingue en asertiva o directa y no asertiva. La no asertiva puede ser pasiva o puede ser agresiva. La comunicación pasiva carece de objetivo, es poco clara, inhibida y no resulta eficaz. Respeta en exceso los deseos y los derechos del otro y no toma en cuenta los derechos propios. Es decir, un tipo, voy a hablar como un tipo que se va a manejar con una comunicación pasiva, poco clara, inhibida y que respeta los derechos del otro. Yo voy a hablar con
con un funcionario y le golpeo la puerta y me pega un grito, che, esperá. De adentro. Y bueno, y espero 2 horas. Cuando me abre la puerta le digo, ay, usted sabe que los chicos, vio, no tienen el calzado con punta de acero y ayer se cayó un... pero ¿no ve que no tengo plata? Me dice el tipo. Y yo le digo, bueno, está bien, nos vemos mañana. Eso es comunicación pasiva. No respeté mis derechos, no respeté los derechos de los trabajadores. Lo único que respeté fue la voluntad del otro. Y esto pasa, y puta si pasa. Pasame la otra. Pongo ejemplos así, bobos, ¿no? Comunicación agresiva. El mismo tipo, ¿no? Le golpea la puerta así, abrime, loco, que los compañeros no tienen botines, la concha de tu madre. Tampoco me van a dar los botines. Tampoco me van a dar los botines. Porque que sea el trompa que está del otro lado, no quiere decir que yo le tenga que patear la puerta, aunque a veces hay que patear la puerta. Hay momentos en que la comunicación agresiva es eficaz. Pero son momentos quirúrgicos. Son momentos, digamos, límite, donde la comunicación agresiva es eficaz. Yo les pongo un ejemplo, entré a ver un ministro con un secretario del gremio y el ministro insultó a ese secretario. Yo me saqué el saco adentro del despacho del ministro y le dije, ahora vas a pelear conmigo. En ese momento la comunicación agresiva fue eficaz. Pero eso no puede ser la constante ni la regla. Inmediatamente el ministro se retiró de la reunión y vino un subsecretario y resolvimos el problema. Pero esa no puede ser la constante. El tipo de comunicación implica el defender nuestros derechos personales, la agresiva, y expresar nuestro pensamiento de una manera que es generalmente inapropiada y que siempre viola los derechos de la otra persona. La meta de la agresión es dominar y ganar, forzar al otro a perder, forzar al otro a perder. El mensaje es, ¿no? Un agresivo. Esto es lo que yo pienso, vos estás equivocado y punto, y vos estás equivocado, y punto, y se terminó. Y así no vamos a convencer a nadie, muchachos. En alguna época fuimos así. Y así no fue. Porque, ojo, estoy hablando en el marco de una democracia, en el marco de una dictadura tenemos que ser, digamos, persuasivos con los nuestros y aversivos con el enemigo, pero acá estamos hablando en general. Yo mi postura... Sobre todo saben mi postura sobre algo tan álgido y tan doloroso que para los argentinos que genera grieta, que es el aborto. Yo lo he defendido con el mayor de los respetos y con amor hacia aquellos que tienen una visión distinta. Porque hay compañeros y compañeras peronistas que tienen una visión distinta. Pero yo no he dejado de manifestar en ningún momento que estoy en contra del aborto. Y lo he hecho público en Facebook, lo he hecho público en discusiones, y en ningún momento he agredido a nadie. He planteado mis razones geopolíticas, doctrinarias, jurídicas y, si se quiere, religiosas. Pero en ningún momento agredí a un compañero porque piense distinto a mí. Porque esto es la comunicación no agresiva y asertiva. Acuérdense, hay dos tipos de comunicación, agresiva y asertiva. Pasemos a otro. Ya estamos terminando. Bueno, comunicación directa o asertiva, que es la comunicación que debemos usar nosotros, implica defender nuestros derechos, acá dice personales, políticos o personales, y expresar nuestro pensamiento de una manera directa, honesta y apropiada. Porque nosotros no somos Durán Barba, nosotros nuestros pensamientos son honestos. Son honestos. Nosotros estamos convencidos de lo que vamos a convencer al otro. No le estamos convenciendo de que nos compre falopa. Le estamos convenciendo de que se transforme en patriota, que no es lo mismo. Pero sin violar los derechos de la otra persona. Si yo tengo un pibe que milita con Carrió y sé que es una buena persona, le tengo que decir, che, loco, pero vos ¿por qué militás con Carrió? ¿No pensaste nunca que viste sus vínculos con la CIA, con Coso?
no pensaste nunca en esto, en la IBM. Tengo que tener calidad de información, calidad de vincular a su jefa política con los organismos internacionales que devastaron a la patria, y calidad de persuasión. El tipo por ahí se acerca, o por ahí no se acerca, pero se va a quedar pensando, ah, si yo le digo, la gorra, hija de puta esa, el tipo ya está, se terminó la discusión ahí. El problema que está teniendo los distintos sectores del peronismo, todos los sectores del peronismo, para que vean el tono, lo cambié, todos, no es todos los sectores del peronismo son que quieren imponerse sobre el otro sector del peronismo. Y entonces el peronismo va a terminar absolutamente fragmentado, con una alta posibilidad de perder las elecciones y que el país vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Bueno, ¿cómo es el mensaje asertivo? Mirá, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, así es como yo veo la situación. ¿Qué te parece a vos? Y ahí empezás el debate. Este mensaje expresa nuestros sentimientos y es dicho sin dominar, sin humillar, sin rebajar a la otra persona. Sin humillar, sin rebajar. Porque ¿saben qué es la política? La política es una relación de personas. Y el otro, por el solo hecho de ser persona, merece mi respeto. Aún en el campo de batalla. Y cuando hablo del campo de batalla, hablo de los tiros y de la muerte. Aún en el campo de batalla merece mi respeto. Si yo estoy en el campo de batalla, le voy a pegar un tiro en la cabeza, no lo voy a cortar en pedacitos para que sufra. Eso también es comunicación asertiva. No voy a hacer lo que hicieron los militares con nosotros. Jamás. Jamás. Eso también es comunicación asertiva, porque la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pasemos a otra placa. Bueno, la comunicación directa implica dos tipos de respeto. Bueno, lo vimos recién. El respeto a uno mismo, a diferencia del tipo que es pasivo, que va todo así y no se hace respetar. Y el respeto por las necesidades y los derechos de la otra persona. Esta actividad es dirigida a un objetivo, busca ser eficaz, obtener resultados, adecuarse a las circunstancias. Adecuarse a las circunstancias. Es clara la expresión de los objetivos y firme la intención de lograrlo. No voy a imponer mi discurso, voy a lograr un objetivo, muchachos. Voy a convencer a 10 tipos que me voten. Voy a convencer al jefe que compre los botines. Voy a convencer al compañero que no se vaya de la agrupación. Entonces, armo mi discurso en función del objetivo y no de mis pasiones pelotudas. Y no voy con sectarismos, ni en pedo. Ni en pedo. No importa si el compañero está en Guardia de Hierro, está en el espacio de Bernie, está en el kirchnerismo, está en el peronismo ortodoxo. Si es un compañero, busco el acercamiento y busco el respeto y busco convencerlo con honradez y en función del objetivo que llevo. Es no agresiva, toma en cuenta los deseos y derechos de los demás. Porque el otro tiene derecho, porque el otro buscó el bien de la patria, le abrieron una unidad básica de, no sé, por decir algo, voy a poner un ejemplo de afuera para que se entienda, porque si no quiero que nadie se sienta tocado. Le abrieron un local de Ritondo, en la esquina de la casa, y estaba el cartel de Perón, de Evita y el escudo peronista, y el tipo se metió ahí. Y el tipo es el que le lleva la comida a los que no tienen comida, y el tipo entró ahí porque era lo que más cerca tenía. El problema somos nosotros que no abrimos una unidad básica al lado. Entonces no lo podemos ir a agredir al tipo, le tenemos que decir, vos estás haciendo peronismo, sí, te va a decir el tipo, pero estás haciendo peronismo con los tipos que endeudaron el país por 100 años. Entonces, porque él no es el enemigo. Los enemigos son los jefes. Macri, Patricia Bullrich. Incluso en su banda hay tipos que no son enemigos, son adversarios ocasionales. Y esto también lo tenemos que entender. Porque a veces tenemos más enemigos adentro de nuestro movimiento que afuera. Y no lo queremos ver. Tenemos una
Comunicación aversiva hacia nosotros mismos, para no ver la verdad. A veces es más fácil no ver la verdad. Vuelvo a decir, es no agresiva, toma en cuenta los deseos y derechos de los demás, no impone la propia voluntad a la fuerza. ¿Cuántas veces vimos gritar a Perón? Pocas veces. Y sí, gritó y sí, se enojó y sí dijo 5-1. ¿Cuántas veces? Dijo 5-1 y después dijo, no, sobre la infamia del enemigo no vamos a imponer nuestra propia infamia. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer lo que no nos enseñó nuestro conductor? Pasemos a otra. Habilidades sociales, bueno, son las habilidades que nos permiten mejorar nuestros vínculos y las relaciones sociales. Bueno, pasar a la otra porque ya lo vimos. Hay habilidades de contacto, digamos. Nosotros tenemos que tener la habilidad de iniciar conversaciones. Si vamos a convencer y estamos todos mudos, a veces me toca ir al lugar de trabajo que son antigremio y yo tengo que arrancar. ¿Y arranco con qué? Hablando de fútbol, que, che, qué buena la pilcha. Bueno, escuchar activamente, porque no escuchamos a los compañeros. Conversar en forma activa y fluida, expresar afectos positivos. Che, qué buen voy a ver un funcionario y le voy a mangar que necesito, no sé, que compre, yo tengo esta costumbre, ¿no? Que compre maquinaria para nuestros trabajadores. Y veo así que tiene una foto de un perro, ovejero. Le digo, che, ¿te gustan los perros ovejeros? A mí también, buscar coincidencia con los tipos. Cualquier coincidencia, aunque sea una. ¿Por qué? Porque me importa el objetivo si yo no voy a buscar la amistad del tipo. Yo voy a buscar los botines de punta de fierro para mis compañeros. Ese es el objetivo. Entonces busco la coincidencia que tengo con el tipo. Y el elogio, qué hermoso perro que tenés. Por ahí es tuerto el perro. Mostrar opiniones y sentimientos. Yo no entiendo por qué nuestros compañeros ocultan los sentimientos cuando hablan. ¿Por qué ocultan? Yo antes de empezar le dije a Patricio, ¿cómo estás? Mal, estoy mal porque me acaban de decir que un amigo tiene cáncer. ¿Por qué lo voy a ocultar? Porque si yo oculto los sentimientos, los compañeros por ahí se piensan de que estoy molesto con ellos por la cara de orto que tengo. Y la verdad que no estoy molesto con ninguno de ustedes. Estoy molesto con la vida que me enfermó un amigo. ¿Por qué voy a ocultar los sentimientos? Participar activamente en grupos. ¿Vieron? Tenemos grupo delegado de WhatsApp, entonces se enoja, ¿no? Un delegado se enoja porque no le gustó lo que dijo Patricio y se va del grupo, un pelotudo. Te va del grupo, ¿y qué haces? Te va del grupo, ¿y qué ganas? No te enteras lo que pasa, no te informás. Hay que participar en los grupos. Tener confianza en los propios recursos, que no son económicos. Y esto, realizar autoevaluación realista de uno mismo. Que a veces uno se piensa que es el gran orador y resulta que no lo es. Pasamos a otra. Bueno, habilidades para resolución de conflictos. Ya vimos alguna. El derecho a expresar enojo o desacuerdo. Uno en una negociación, en un conflicto, tiene derecho a expresar que está enojado, pero siempre respetando al otro y respetando todas estas cosas que hablamos antes. Respetar el desacuerdo, uno no tiene por qué estar de acuerdo, ni siquiera en su propio espacio. Los peronistas tenemos miedo a discutir entre nosotros, muchachos. Nos gritamos, nos puteamos y nos pegamos, en vez de discutir y llegar a un objetivo. Y nos vamos, pegamos un portazo, le pegamos a la mesa y nos vamos. Defender nuestros derechos, con una expresión firme pero respetuosa. Cumplir los objetivos pedidos. ¿Por qué tenemos vergüenza de pedir favores, muchachos? Si es parte, es parte del conflicto humano el de pedir y que nos pidan. Y también tenemos derecho a decir que no cuando nos piden. O el otro tiene derecho a decirnos que no. Dialogar para resolver problemas. A mí me pasa que a veces querés dialogar y te cortan el teléfono, te cortan. Enfrentar críticas. ¿Por qué no vamos a enfrentar críticas? Yo he estado en asamblea donde hasta me han dicho asesino. Porque un auto pisó una chica, yo soy un asesino. Un auto pisó una empleada municipal y yo era el asesino. Y sin embargo,
Hablamos con los compañeros y le explicamos que no éramos los asesinos nosotros. Ah, si cuando te dicen la primera crítica, che, qué mal te queda el corte de pelo que te hiciste, agarrás un fierro y se lo partís en la cabeza, no vamos a convencer a nadie. Bueno, manejar la ansiedad, la ira, todas estas cuestiones. Vamos a ver un curso el año que viene sobre resolución de conflictos. Pasala, Patito, por favor. Bueno, acá hay algunas maneras de enfrentar las discusiones, ¿no? Y las relaciones de comunicación conflictiva. Una es ignorar selectivamente. Cuando el tipo te está diciendo un montón de cosas, vos elegís qué cosas ignorar porque considerás que son injustas y no le das ni 5 de pelota y seguís con el tema. Y a esa parte no le das bola, no te enganchás en la ofensa del boludo. No, lo dejás y vos seguís con tu objetivo, que son los zapatos con tapones de punta de fierro. El recorte, cuando nos hacen una crítica o comentario agresivo, contestamos simplemente, sí, sí, puede ser. Torreta, porque vos sos un violento. Sí, sí, puede ser. ¿Iniciaste la licitación de los zapatos de punta de fierro? No me engancho. ¿Por qué soy agresivo, loco? Vos, amigo. No, no. Sigo pidiéndole los zapatos de punta de fierro. El disco rayado. ¿Qué es el disco rayado? Cuando el tipo te quiere sacar del eje, te saca del eje y decís, los zapatos de punta de fierro yo vine a buscar. Sí, pero tu jefe le dijo que sacó ayer diciendo que la reta era un... Sí, pero yo te vengo a buscar los zapatos de punta de fierro. Pero vos estás haciendo política porque me estás iniciando un conflicto porque yo soy del PRO, vos sos peronista. Yo vine a buscar los zapatos de punta de fierro. Un disco rayado. Porque yo voy por un objetivo, no voy a hablar boludeces. Voy a buscar los zapatos de punta de fierro. Tiempo fuera. El tiempo fuera es una técnica que la vimos cuando empecé la charla. Si vos no estás en condiciones emocionales para discutir y sabés que te vas a poner loco, decís, che, mirá, yo lo hago mucho esto, los compañeros que son delegados acá en el grupo saben, podemos pasar la reunión para otro día. Y ese es tu derecho también. Hoy no estoy en condiciones, mirá, la cosa está muy caliente, venimos mal, la gente está enojada, podemos pasar la reunión para otro día, tiempo fuera. Bueno, al postergar el diálogo se da tiempo para que baje la espuma, ¿no? Baje la espuma, para que baje la espuma. Si hay dos compañeros o dos personas enojadas, no puede haber ningún acuerdo de nada. Es imposible que haya un acuerdo. Generar acuerdo, lo que le decía. Si yo estoy sentado con un tipo que piensa 99% distinto a lo que pienso yo, voy a entrar por el 1% que piensa igual a lo que pienso yo. No voy a hablar de ninguno de los 99 temas que el tipo está en diferencia conmigo. Voy a hablar del perro que tiene ahí, que a mí me gustan los perros y a él le gustan los perros. Dar y pedir soluciones. ¿Cómo te parece que podemos resolver esto? No es lo mismo que entrar y decir, loco, a mí me tenés que comprar los tapones de punta de fierro. Y si no hay, no, lo que pasa es que no estamos teniendo plata, porque Alberto nos sacó el 1% de la coparticipación. Bueno, pará, ¿qué vamos a comprar este año? Cono, y a ver, ¿qué vas a presupuestar? Bueno, a ver, ¿en qué podemos achicar para comprar los zapatos de punta de fierro? Porque los muchachos necesitan los zapatos de punta de fierro. Yo prefiero a consensuar con vos a hacerte un paro. Que no es lo mismo que entrar y decir, loco, te voy a hacer un paro, gato. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, acá habla de múltiples factores, del análisis de la oportunidad, que es fundamental en el peronismo, lo vimos en conducción política, el análisis de la oportunidad para ir a discutir o para ir a buscar un objetivo, para ir a... A ver, yo no le voy a ir a pedir a un funcionario un aumento o los zapatos con tapones de punta de fierro el día que Alberto le sacó el 1% de coparticipación, porque el sentido de la oportunidad lo tengo en el culo, básicamente, ¿no es cierto? Hay que buscar el sentido de la oportunidad también. Eso es así. No sé si hay alguna otra, a ver. Creo que ya estaríamos con las placas. Bueno, esto es fundamental, sobre todo para los buenos militantes. Hay que aprender a decir que no, muchachos. El COVID
sobre todo nos demostró que somos seres finitos y que no somos Superman. Y parte de la subsistencia es decir que no. No nos olvidemos que el general partió al exilio. Esa también fue una manera de decir que no. A veces tenemos que decir que no. Y el que se enoja, se enoja. Y si se enoja, que se enoje. No, mira, no puedo esto. Es más fácil, es mejor ponerse colorado una vez y no verde todos los días. Yo conozco delegados que son buenos tipos, pero dicen que sí a todo. Y después no pueden cumplir y después vienen al gremio y me dicen, flaco, tengo que arreglar esto porque le dije que sí. Mira, la verdad que no hay manera de arreglar eso. ¿Y quién queda mal? La institución. Bueno, pasa con los políticos. Fíjense la cantidad de promesas que hacen los compañeros y después no las pueden cumplir. ¿Quién queda mal? Porque nosotros somos pasajeros. Queda mal el movimiento. Queda mal la organización. Decir que no es un derecho, muchachos, que tenemos. Así como lo tienen las compañeras, decir que no. No permitir el abuso en los lugares de trabajo, no permitir el abuso en los lugares de militancia, no permitir el abuso en los lugares de colaboración social. Ningún tipo de abuso, ningún tipo de agresión. Hay que decir que no cuando hay que decir que no. Y punto, y se terminó la discusión. Pasamos a otro, Pato. Bueno, estos son, después léanlo ustedes, son cuestiones de por qué decir que no, ¿no? Una de las cosas que dicen estos puntos es que tengo derecho a cambiar de opinión, que no quiere decir cambiar de ideología. Y a veces hay compañeros que chocan la cabecita porque no se animan a cambiar de opinión. Y en su fuero íntimo cambiaron de opinión, pero tienen miedo a, uy, ¿qué dirán los compañeros? ¿No? ¿Qué dirán los compañeros de toda mi vida si yo cambio de opinión? Es un derecho que tenés, cambiar de opinión. Lo que no hay que cambiar son los principios fundamentales de Perón, pero de opinión se puede cambiar. Y el último punto a mí me parece que es el más fundamental. Tengo derecho a ser escuchado y a ser tomado en serio. Yo, a mi manera, escucho desde el secretario general de la CGT al último militante del distrito o de la organización sindical con el mismo respeto. Por eso soy respetado. Y quiero que me escuchen con el mismo respeto. Estos son los elementos básicos de la comunicación, que hay que perfeccionarlo, que no alcanza una charla, que hay que hacer un curso entero, pero así es esto. Sobre todo la comunicación es, como síntesis, la comunicación es amor al prójimo, sobre todo. Sobre todo es amor al prójimo. Un mudo que ama puede comunicar mucho más que el mejor orador. Un mudo que ama puede comunicar mucho mejor que el mejor orador. Así que yo por mi parte, no sé, Pato, yo por mi parte la charla está concluida. Impecable. No, a ver, alguno de los compañeros que quiera hacer uso de la palabra. Ahí a los profes, también un poco a modo de finalización de este primer ciclo lectivo. Ahí Alberto nos está pidiendo la palabra. Vamos a... Sí, les pido a los profes que antes de que terminemos digan algo y despidan ellos el año. Ahí está Alberto. Bueno, primero agradecer a los organizadores de estas charlas, de este curso, el lugar que se nos ha dado, agradecer a los compañeros que con paciencia nos han escuchado. Todas las charlas han sido muy, muy buenas, formativas, ejemplarizadoras, así que me voy muy contento de este primer ciclo, ¿no es cierto? Esta charla de hoy fue muy buena, te felicito, Aníbal, yo creo que fue una charla donde nos deja ejemplos y
modos no solamente para la acción política o de difusión, sino para la vida diaria de cada uno de nosotros. Yo quiero mencionar dos cositas nada más en cuanto a la comunicación, ¿no es cierto? He tenido oportunidad dos detalles son, he tenido oportunidad de ver textos, libros, revistas, los primeros gobiernos peronistas, en cómo estaban diagramados, su caligrafía, accesible a todo el mundo, ¿no? Nosotros los libros, las revistas que tenemos en la actualidad, tienen una caligrafía inferior, deficiente, ¿no es cierto? Esa caligrafía, esos textos de los primeros gobiernos peronistas eran precisamente para eso, ¿no? Para que todo el mundo tuviera acceso a la cultura, a la difusión, a las artes, a la música, a la poesía. Estaba pensado para incluir a todo el mundo, ¿no es cierto? Y otro punto que quería destacar en cuanto a los gestos, ¿no? El general Perón siempre se ha movido en comunicación con sus gestos, ¿no? Sus expresiones, tomar del brazo, acompañar, diferenciar, seleccionar a aquellos compañeros que lo visitaban en Madrid o que luego lo visitaron cuando estaba acá en la Argentina, pero su propio gesto de saludar con sus dos brazos en alto, ¿no? Abarcando, abrazando a todo el pueblo permanentemente. Entonces quería señalar que lo gestual es muy importante. Y para terminar, y dar lugar a otros compañeros, estas charlas tienen el valor de solidificarnos, ¿no? Como una roca de granito, porque Perón nos enseñaba que solamente, ahora voy al plano de la actividad, ¿no? Solamente aquellas agrupaciones que tengan sus objetivos basados en el plano histórico tendrán la característica de la permanencia. Y aquellas agrupaciones que solamente se ocupen de lo fáctico, de lo circunstancial, de lo electoral, tendrán la característica de la fugacidad en los tiempos, ¿no es cierto? Entonces, esta agrupación gremial, Aníbal, que vos encarás, tiene en Genta a un compañero que nosotros conocemos desde los 70, mucho antes, en el caso tuyo, en una renovación, un trasvasamiento importante, tiene justamente y apunta, por lo que yo veo en lo que estás haciendo, la trascendencia y la permanencia en el tiempo. Entonces yo me siento contento por eso. Bueno, por último quiero agradecer a todos los compañeros, a vos Patricio por el tema técnico que yo no manejo muy bien, la ayuda que siempre hemos recibido, y bueno, sigamos adelante, que empecemos un mejor año y el año que viene sigamos insistiendo, sigamos predicando, porque como dijiste al comienzo, Aníbal, lo primero fue la palabra, ¿no? Es el verbo. Y eso no lo podemos perder. Gracias, compañeros, por todo lo que nos han dado. Gracias, Alberto. Había Gracias, otra mano Alberto. levantada ahí, Galaxy A11, no sé quién es. ¿Algún compañero más? Había levantado la mano Galaxy, no sé quién es. Galaxy A11. Yo no lo vi. El gallego es. Ahí está, no podía desmutearme. Buenas noches. No, solamente era para saludarlos, agradecerle este espacio que construyeron ahí entre los compañeros de la Secretaría y demás, y decirles que es de importancia para nuestra militancia y para aplicarlo en nuestra vida, en nuestra comunidad, en donde nos toque. A mí me toca ser un delegado de la columna de Aníbal, estoy con una persona que es el Turco, un histórico, tengo la suerte de estar con él, así que nada, agradecer este espacio y el reconocimiento a ustedes porque en medio de este año tan difícil, poder hacer esto, la verdad que nada, es para sacarse el sombrero, así que agradecerles nada más y desearle que termine el año de la mejor manera y que lo podamos comenzar de la misma forma y con la esperanza de que esa vacuna termine con esto y podamos volver a ese contacto que tanto también nos gusta. Nada, un abrazo a todos y acá a disposición para lo que necesiten, ya lo saben. Aníbal, vos y todos los compañeros. Gracias, Gallego. Bueno, Alberto Alier.
Bueno, primero agradecer a los compañeros el esfuerzo que han hecho. Uno aprende en estas charlas porque eh, los más viejos nunca estudiamos esta técnica, o nos nacía o hacíamos macana. Bueno, uno con los años algunas cosas va aprendiendo. Así que en principio muchas gracias. Me pareció, Aníbal, importante también lo último que dijiste. Lo que realmente transforma es el amor. A veces nos cuesta hablar de esto. Este, y es fundamental, muchas veces vos decías, a veces los mismos compañeros que tenemos la responsabilidad de conducir, sobre todo ustedes, los que tienen responsabilidad en el gremio, muchas veces tenemos compañeros que son amigos, con los cuales coincidimos mucho, otras veces otros que no, y que le queremos partir una silla en la cabeza, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande para abrir el corazón y poder meterlo adentro, y hacer el esfuerzo por transformarlo, esto que vos, Aníbal, decías. Después están las técnicas que ustedes nos estaban explicando, pero lo fundamental es transformarse uno para poder meter a estos compañeros dentro del corazón, y es la única forma de poder conducirlos. Y además entender que ahí hay una clave, porque muchas veces los militantes tendemos a buscar espacio en la superestructura, tendemos a mirar en un sentido y nos olvidamos de los compañeros. Yo creo que muchas veces hay que parar la pelota, hay que darse vuelta, hay que mirar los compañeros que nosotros tenemos la responsabilidad de formar y conducir, y entender que el sujeto histórico que para esta revolución inconclusa, que es la revolución peronista, la revolución nacional, en la que todavía nos falta un largo trecho, el sujeto es el pueblo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner la mayor parte de nuestros esfuerzos, para ayudarlo a crecer en su organización, al desarrollo de ese poder popular fundamental para continuar con nuestra revolución. Bueno, muchas gracias por todo, y bueno, desde ya que deseando que el próximo año sea un año cargado de frutos, de frutos en el resultado del esfuerzo que todos los compañeros hacen. Así que bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias a vos, Alberto, por todo. Gracias a vos y a todos los profes y a todo el equipo que pudo hacer posible que este año, en medio de una pandemia, transformáramos por lo menos parte de ese tiempo en algo positivo para nosotros y para el movimiento. Los agradecidos somos nosotros en este caso. Y yo quiero hacer una mención muy especial, además de los profes, al equipo, porque se han ocupado de inventar esta plataforma, se han ocupado de pagarla, se han ocupado de hacer los videos, las placas, se han ocupado de llamar por teléfono, se han ocupado de mandar los mensajes. Así que sobre todo el equipo, sin ellos no hubiéramos podido hacer esto. Así que yo les agradezco, y a los compañeros que han participado, porque han puesto parte de su tiempo para, como decimos nosotros, para ser mejores en función de una causa. Así que nada más, agradecidos todos, y esperando que nosotros los peronistas, por definición doctrinaria, el peronismo es cristiano y humanista. Y ser cristiano y humanista significa, sobre todas las cosas, estar fundado en la esperanza. Con lo cual, a pesar de que estamos en una de las peores crisis de la historia de la humanidad, empezamos el año con la esperanza. Y creo que ese es el secreto de por qué no nos pueden vencer. Porque nuestro movimiento tiene amor y tiene esperanza. Así que
gracias a todos, un fuerte abrazo sobre el corazón para todos, y sigamos adelante. Y a los más jóvenes les pido que piensen, que hagan una reflexión de aquellos que quieran seguir colaborando con nosotros para formar a otros, que nos lo hagan saber a través de Mili, de Pato, de Hernán, de Gustavo, de Fernando, que nos hagan saber que quieren colaborar con la escuela para que la escuela siga creciendo, pueda llegar a colaborar con otros compañeros, porque este año nos limitamos nosotros por un tema de que no sabíamos cómo iba a salir. Colaborar nosotros, poder colaborar con Alberto también en su trabajo de formación, pero digo, los que quieran ayudar a formar a otros, que nos lo digan, para que nosotros los podamos incluir en este staff de formación. Digo staff porque cuando digo otras palabras antiguas me acusan de que soy de la orga y qué sé yo qué, entonces me modernizo y digo staff, para no decir otras palabras más. Entonces, que nos digan, háganoslo saber sin miedo, en forma asertiva, que quieren colaborar para formar a otros y para seguir formándose. Porque la escuela, la formación no se va a quedar, nosotros lo vamos a hacer hasta el día que nos pongan el sobre todo de madera. Así que gracias a todos, y ahora lo dejo porque vino Mauricio Barrientos, el delegado de tránsito, porque tenemos un tema que resolver. Por eso ladra la perra. Así que les mando un abrazo a todos, gracias de corazón, y feliz año nuevo, que seas feliz, a pesar de todo. Gracias, Y Aníbal. que recordemos, le voy a pedir que recordemos a todos los compañeros que han caído en la lucha contra esta pandemia. Y que en ellos pensemos en este año nuevo para que pueda ser mejor. Un abrazo, Aníbal y compañeros. Chao, buen año. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Un abrazo de corazón. Gracias a todos. Felicidades. Gracias a los profes también. Gracias. Gracias, Flaco, y a todo el equipo. Un abrazo. Feliz año. Un abrazo enorme, gente.